Bienvenidos a La Palabra en una emisión más a través de LTV, el canal de La Tribuna. Bastante actividad en los recientes días, hoy también con la cumbre de la CELAC, pero aquí continuamos con La Palabra para llevarle detalles, algunos hallazgos de un estudio que ha hecho la máxima casa de estudios a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, el famoso UDPAS, para que ustedes tengan idea de qué fue lo que ocurrió realmente, si hubo o no violencia electoral, algunos datos y detalles que los conoceremos a continuación. Damos la bienvenida a la catedrática universitaria, socióloga, investigación de área del UDPAS, Yajaira Padilla. Bienvenida, licenciada. Gusto, gracias por el espacio en el que trataremos de aprovechar y compartir con ustedes los resultados que a la universidad le ha costado no tanto construir y recabar. O sea, es una investigación que ustedes han realizado antes, durante y después, me imagino, ya del proceso electoral primario. Usted es socióloga. ¿Cómo andamos socialmente hablando después del proceso electoral? Bien, retomando un poco lo que mencionaba, es importante destacar que esta investigación, en efecto, tiene una visión bastante extensa de lo que son las elecciones primarias, pero también lo que serán las elecciones generales, porque se está haciendo un monitoreo diario, constante, de todo lo que implica conflicto y violencia en el país. Desde el llamado a las elecciones el 8 de septiembre, no hemos dejado de monitorear todas las dinámicas políticas que acontecen en este país. Y he visto que ustedes por mes tienen bien detallado, desde el mes de septiembre, que fue cuando se hizo el llamado, y ahora lo vamos a ir analizando poco a poco. ¿La sociedad está tranquila después del proceso, siente usted, o está como solo a la espera de que llegue el 30 de noviembre? Me parece que esto que podría haber servido como un ejercicio democrático que incentive la participación sobre todo de aquellos jóvenes que son más del 50% de la población habilitada para votar, es decir, poco más de 3 millones de hondureños, que de repente muchos de ellos son los primeros, es la primera vez que van a votar, no se sientan alentados luego de, no solo el día de las elecciones, porque no quiero ser fatalista, ha quedado una estela de desconfianza en la población hondureña, pero también es cierto que desde antes hay una especie de desgaste en los partidos políticos y en la confianza que la población hondureña siente hacia la institucionalidad y hacia el sentido de justicia, incluso en términos de democracia. Este desgaste, ¿por dónde pasa? El desgaste, y esto me parece que más en el Partido Nacional por los 12 años que estuvo en el poder, el Partido Liberal de una u otra manera ha revivido para tener un desgaste también, y en 3 años, casi medio, del actual partido que está en el gobierno, también ha tenido un desgaste por toda la exigencia que le ha hecho la sociedad. Bien, a través de los análisis teóricos que podemos hacer de este fenómeno, hay alrededor de 2 o 3 condiciones que desfavorecen o más bien favorecen a ese desgaste político. Uno de ellos, por ejemplo, es estar en el poder, definitivamente es desgastante. Sí. No es lo mismo ser oposición y poder criticar abiertamente todo lo que se hace y utilizarlo incluso para campaña política, que estar en el poder y tener que dar respuestas a la población. Otro elemento importante para ese desgaste es que los partidos políticos que están cerca del poder, pues son los que más tienen cosas que disputar. Y en ese sentido hay mucho más pugna, hay mucho más tensiones, no solo con otros partidos políticos, sino que internamente. Y lo hemos podido ver a partir de quiénes son los candidatos y de qué corrientes fueron los que quedaron, ¿no? O sea que en pocas palabras, el poder es sinónimo al final de desgaste. Eventualmente lo es. No solo se trata de años, sino a veces de periodos de gobierno. No tienen que pasar varios. Ya estar en el poder implica que estamos sometidos al escrutinio público y que debemos probar aquello que dijimos que íbamos a hacer. Y son cosas, elementos que uno realmente lo dejan como asustado, causa asombro. Y antes de conocer estos datos, por eso siempre nos gusta conocer esto. ¿Por qué será que
nos cuesta llegar siquiera al 50% del padrón electoral que vaya a votar en una primaria? ¿Será porque no le gusta quedar marcado en un partido? ¿O será porque dice, esta fiesta es interna de cada partido, que la hagan ellos, los militantes? Y hay gente que es apática al proceso. Bien, hay distintas aristas al respecto. Por ejemplo, las personas en el interior del país son las primeras que salen a votar en la mañana. De repente, aunque sean departamentos o municipios de poca carga electoral, de repente son los que terminan predominando a veces, que incluso aquellos que tienen más posibilidades de habitantes que lleguen a las urnas. Y es porque en las zonas urbanas las personas tienen otro sentido a la hora de orientar su voto. Por ejemplo, se estima que hay conglomerados con mayor nivel educativo, podría ser discriminante, pero hay estudios al respecto. Es más apático, desinteresado, de repente es mucho más difícil de convencer. Quizás probablemente también los políticos no enfoquen su desplazamiento, ¿no?, de ayudas o de algunos beneficios en la parte urbana y se enfoquen más en las zonas rurales, que es esta militancia que acude religiosamente, ¿no?, puntualmente el día de las elecciones. O sea que ese famoso voto rural sí existe y que puede definir una elección. El voto rural existe en el sentido en el que el ciudadano es más disciplinado para ir a votar. Y va temprano a votar. Y va temprano. Es decir, por eso es que los conteos de los votos se están cerrando bastante temprano y muchas veces los miembros de las juntas receptoras de votos son renuentes a ampliar el proceso de la hora que usualmente extienden de votación porque la gente asiste de forma temprana. O sea, allá en una aldea, por ejemplo, de Colomoncagua, en Tibucá, en San Manuel de Coloete, en Lempira, en Texíguas, en El Paraíso, si es una aldea, la gente a las 11 de la mañana por tarde ya ha votado. Si es una aldea de una carga electoral, podríamos decirlo, de pocas personas. Así es, de hecho, de repente los que no han votado son precisamente estos indecisos, ¿no?, que en todo caso ya es ganancia para el partido quien finalmente reciba ese voto de los indecisos. O sea, el que ya no votó al filo del mediodía es que ya no votó en el área rural. O puede pasar un fenómeno que es importante no perderlo de vista, y es que, y tengo esa leve impresión, aunque no era eso parte de nuestro proceso de observación. Cuando las personas perciben que hay una especie de injusticia o una violación a sus derechos, se enfoca más en poder revertir algunas situaciones. Estaba constantemente monitoreando algunos medios de comunicación, lo que decían algunos amigos, y es, no, yo voy a ir a votar, no quería ir a votar, pero esta vez sí voy a ir a votar, porque me parece que lo que están haciendo no es correcto y al menos esperaría que mi voto cuente. O sea, esto en el reciente pasado proceso electoral primario. O sea, usted ha hablado de lo de las urnas, que andaban paseando en la ciudad capital, en San Pedro Sula, en busitos. Entonces la gente dijo, no iba a votar, pero ahora sí lo voy a hacer. Sí, de alguna forma era este sentido de justicia que buscaba revertir esta violación al derecho al sufragio amparado en el artículo 44 de la Constitución de la República. Vamos a ver, si los jóvenes, que son alrededor de 600,000, no estaban... Nuevos votantes. Nuevos votantes, que son nuevos votantes, no estaban como decididos a votar. ¿Usted considera que a raíz de todo lo que pasó, en noviembre sí van a decir, vamos a hacer prevalecer ese derecho? Esperaría yo que sea un aliciente para que asistan a las urnas. Eso también pasa, por ejemplo, por la propuesta de los partidos políticos, que sabemos que muchas veces se queda a nivel discursivo, ideas dispersas, que no están articuladas en una propuesta o un plan de gobierno desarrollado por profesionales de cada una de las áreas en aquellas temáticas de gran necesidad del país y que de paso le coloquen el tiempo en el que pretenden cumplirlo. Por eso es que encontramos muchos candidatos que un día o prometen una cosa, pero que no necesariamente está respaldado por un plan estructurado, articulado, con una lógica, con una temporalidad. Pero
bueno, y usted dice depende de la propuesta, pero lo que hemos observado es que el proceso puede ser bastante, no sé si es la palabra correcta, pero va a ser bastante aguerrido. Hay posiciones bastante antagónicas y opuestas. Esto más bien puede ser que al nuevo votante lo aleje. En definitiva, el conflicto y la violencia aleja a cualquier persona, incluso aquella que esté interesada o había estado motivada inicialmente. Pero sabemos también que en el escenario político hondureño, un mes podría ser demasiado tiempo. A veces un día es suficiente para que las personas decidan o cambien su elección política. Entonces creo que va a ser importante estar atentos, ser muy crítico con nuestro voto. Yo creo que ya deberíamos superar como sociedad esta tendencia a votar en plancha, aunque también trae algunas dificultades para nuestra democracia, por ejemplo, el ejercicio legislativo, ¿no? Que difícilmente se ha puesto de acuerdo y ha llegado a consensos mínimos para legislar en favor de la población hondureña. Bueno, de hecho, usted hablaba de la violencia política electoral. ¿Cuál es el sector más afectado? De acuerdo con la investigación que ustedes hicieron. Precisamente lo que le comentaba hace unos minutos. El partido que tiene más incidentes de violencia del que ha sido víctima es el Partido Libre. Por lo mismo que le mencionaba, ¿no? Es el partido que está en el poder. Ocurrió en el pasado con el Partido Nacional, también eran los que más registraban violencia, pero también notábamos que esa violencia no necesariamente venía de contrincantes o adversarios políticos de otros partidos. Muchas veces esa violencia fue generada por los miembros de los mismos partidos políticos, por lo que le mencionaba. Todos estos recursos, nadie quiere soltar la guayaba. Y donde hay dinero, eso se puede prestar para que yo quiera imponer el poder. Quiere imponerme, algo así. Bueno, no es fácil acostumbrarse a un estilo de vida, me imagino, ¿no? Y depender de él y quedar en la llanura después de una mala gestión, una poca iniciativa o simplemente porque no sos parte de esta línea oficialista de algunos partidos, que es innegable que sucede. Usted tiene algunos números, ya los vamos a revisar. Haciendo hincapié en los demás procesos primarios, ¿se había presentado algo similar o esta se puso un poco más brava, esta disputa interna partidaria? Cada proceso electoral tiene su particularidad. Por ejemplo, en el proceso electoral de 2017, la violencia política que se desató fue después de las elecciones, con el rechazo a los resultados electorales. Entonces, ahí las víctimas incluso no fueron candidatos políticos o miembros directamente de un partido político, sino ciudadanos en descontento con los resultados o lo que creían que era injusto. Por ejemplo, en el 2021, pues la violencia se redujo considerablemente, pero se concentró esos casos que sí se registraron en aquellos sectores partidarios, entre los partidos políticos y, como le mencionaba, internamente dentro del partido que estaba en el poder y que ya había tenido un desgaste, ¿no?, por 12 años y que buscaba responsables de ese desgaste además. Y lo podemos ver también de repente en la reducción de este voto duro, ¿no?, que se registra en los recientes procesos electorales. Particularmente si ve, sí hay violencia entre actores políticos, sí alcanza a algunos ciudadanos, no tanto como el 2017, pero sobre todo el daño que le hizo la violencia y el conflicto al proceso electoral del 2025 es al proceso en general, es a la legitimidad del proceso. Cuando hablamos de violencia, ¿en qué caso podemos decir ya esa es parte de la violencia? ¿En qué casos específicos? Hasta llegar, por ejemplo, a un homicidio, que ustedes tienen datos de eso, ya lo vamos a ver por meses, pero ¿en qué momento decimos esa es violencia política? Bien, es importante destacar que la violencia tiene que ver con estas agresiones que se vuelven mucho más evidentes a nivel físico, ¿no? Son los golpes, son las lesiones, son estos atentados, son estas amenazas,
son esta intimidación, el acoso, pero también hemos incluido una nueva variable en este monitoreo, y es esa agresión simbólica que antes pues no lo habíamos registrado y que tiene mucho que ver en el nivel discursivo y en el nivel narrativo. Con gran sorpresa hemos registrado que la mayoría de las formas de violencia se encuentran a nivel discursivo. No significa que no haya agresión física directa, la hay, y alguna que es irreversible, como en el caso de los homicidios. Pero creo que debemos estar más atentos al análisis de los discursos políticos. Este discurso que llama al odio, que llama a la agresión, que se cree con licencia de difamar, de dañar la integridad y la dignidad de las personas, y que no hay una regulación por parte de la institucionalidad para que estos actores no sigan alejando a las personas de las urnas. Según esta investigación, este monitoreo que ustedes realizan, todos los candidatos tuvieron un poquito de odio en su discurso, todos y todas también. Lo interesante, además de lo que acaba de consultar, es que muchas veces no solo son víctimas, sino que son agresores. Entonces, en la medida en que son agredidos, dañada su dignidad, su reputación, sin pruebas muchas de estas veces, que es lo que da cabida a las querellas, a las demandas por la difamación, nos damos cuenta que la respuesta de estos candidatos que han sido violentados es violencia también. O sea, contestan. Definitivamente. Entonces, no solo son víctimas, sino también agresores. Y no solo de una vez, sino en reiteradas ocasiones. Y un dato interesante es que si hay tanto que decir, si hay tanto que cuestionar, si hay tanto que criticar al adversario en política, incluso al compañero de partido, no entiendo por qué no utilizamos entonces esto que conocemos como una herramienta para el debate y la formación de criterios para orientar el voto de una forma crítica, que es el debate presidencial, por ejemplo, que fue aprobado el año pasado, a finales del año pasado, y que hasta ahora, pues, las iniciativas que se han escuchado han sido desde el sector privado, por ejemplo. Entonces, en ese caso, pasan de víctimas a victimarios. En la política. Estamos hablando de violencia política con la investigadora, socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Yajaira Padilla. Ya regresamos aquí en La Palabra. No nos cambie. Palabra. Honduras está creciendo. FICOS, en alianza con el gobierno de Estados Unidos y la DFC, creamos el programa Tu Empresa Llega Lejos, el préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado, desde el 12% con plazo hasta 10 años. Visita nuestras agencias y aplica ya. Estamos haciendo un análisis sobre este monitoreo que hizo el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad, dependencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Si nos vamos por mes, desde el 8 de septiembre que se hizo la convocatoria a elecciones primarias e internas, porque algunos partidos fueron a elecciones internas también, ¿qué dicen esos números? ¿Cuál fue el mes más violento? Bien, este es algo que hemos podido comparar en el tiempo y básicamente hemos notado cómo en la medida en que se acerca el proceso electoral, la intensidad del conflicto y la intensidad de la violencia o las manifestaciones de la violencia se vuelven mucho más agresivas, mucho más complejas. En ese sentido, en la medida que se acercaban las elecciones, pues subía la cantidad de conflictos y de violencia, pero sobre todo el mes de las elecciones. Marzo específico entonces. Marzo específicamente. Digamos que de los 79 casos que se registraron de violencia, 56 al menos se registraron en el mes de marzo. ¿Qué implican estos 56 casos solo en ese mes? Implica sobre todo difamación. Difamación, agresiones simbólicas, insultos, daños a la dignidad de los candidatos, acusaciones que no necesariamente tenían algún fundamento, y esto abre la puerta en muchas ocasiones a otro tipo de dinámicas que tienen que ver con la legalidad.
¿Y algunas irreversibles como muertes, por ejemplo? Bien, 9 casos de homicidio. ¿En todo el proceso? Correcto. ¿Y cuántos en qué mes se dio la mayor cantidad de estos 9? Bueno, fue bastante disperso, Sí. sobre todo se abrió el proceso electoral con una muerte emblemática, digamos, en el caso de Colón, y avanzó en otros casos en Atlántida, en Copán, sobre todo también en algunos casos que tenían que ver con actividades políticas que no necesariamente involucraban a las víctimas, pero fueron alcanzadas por la violencia. Digamos que en el mes de las elecciones, pues no tenemos casos de violencia tan agresivas como estas que atentan contra la vida, pero sí se desarrollaron antes del proceso electoral. En mi pueblo dicen como la víspera. Mira, ahí está la estadística. En septiembre, un homicidio. En octubre, una amenaza y un atentado. En noviembre, un homicidio, una agresión física. Si nos vamos a diciembre, o sea, 2 atentados, otro homicidio lamentablemente. En enero igual otro homicidio, un atentado. En febrero, ya es decir, anticipándonos a la fecha 0, 3 homicidios. ¿Será ese el mes en el que, porque esto ya es irreversible cuando hablamos de un homicidio, 2 en marzo, o sea, en 9 días, porque fuimos un 9 a las urnas? Óigame, eso es lamentable, que se pierdan 2 vidas en 9 días, o sea, de ese mes en el que fueron los honorios a las elecciones, y el mes anterior 3 muertes. Y sobre todo este tipo de violencia se desarrolla para el cierre de las elecciones. Es decir, antes del silencio electoral. Justo cuando están en esta confrontación, ¿no?, del cierre de campañas, se encuentran en algunos espacios, la población en general es alcanzada por algunos actos de violencia que se desarrollan en actividades políticas de cierre y que no necesariamente tenían que ver con algún partido político. Cuando ustedes miran este tipo de hechos, ¿qué presumen que puede pasar en una general? ¿Será tibia, será igual o será más agresiva? Pues hasta ahora las formas de violencia más recurrentes son estas a nivel discursivo, a nivel narrativo. No significa, como le mencionaba hace unos minutos, un mes es mucho para un país como este en política. Una semana, un día puede determinar muchas cosas. Así que por lo pronto podemos, o ya visorábamos que sería violento, lo ha sido, y no creemos o no consideramos, esperemos que nos equivoquemos, que después de que la dinámica de partido se haya dividido en 3 fuerzas políticas, eso cambie. Porque una de las características de la violencia y la complejidad y el conflicto es que entre más actores, más complejo, y sobre todo si esos actores tienen arrastre, ¿no?, político, es más complejo el panorama. Hay mucho más tensión, hay mucho más actores en contienda. Suena de repente peyorativo, pero los grandes partidos políticos no ven como rivales de cuidado a los partidos que apenas si cumplen el requisito. En ese sentido, cuando surge o emerge un partido político que va cobrando fuerza y que incluso logra llegar a la silla presidencial y que, digamos, conforma todas estas estructuras de Estado e instituciones, es mucho más complejo. Hay muchos más actores, hay mucha más pugna, hay que crear espacios de consensos mínimos, porque el que más sufre es la población. Cuando se habla de que solo se disputarán prácticamente 3 partidos la presidencia de la República, parte de la violencia está en contra de aquellos partidos que llamamos minoritarios, tomando en cuenta que prácticamente lo sacan del ruedo. Bueno, eso mucho depende del interés de los ciudadanos por un partido y no por otro. En ese sentido no es violento, pero sí podría ser violento cuando no acceden a los mismos posibilidades económicas o acceso a recursos, el acceso a representantes en distintos organismos,
aunque también es cuestionado, ¿no?, las veces que se ha abierto el sistema hacia algunos partidos, por ejemplo, con el tema de las credenciales, que como se ha traficado, ¿no?, se ha negociado a través de este mecanismo que debería ser para fortalecer la democracia y que por el contrario ha servido para perpetuar algunos actos de fraude electoral. O sea que hay unos partidos que al final son creados específicamente para traficar con credenciales. Pues es que el voto hondureño es bastante caro y digamos que se ha convertido en una especie de empresa política para algunos, no digo que para todos, pero de repente se ha convertido en una especie de empresa política que es muy rentable. O sea, para negociar credenciales, para obtener dinero. E incluso cuando solo se tiene un diputado en el Congreso es a veces suficiente como una llave, ¿no?, de acceso a algunos recursos a la hora de las negociaciones. Esto no quiero que suene irresponsable, pero es evidente cuando vemos que los partidos que tienen pocos miembros dentro del Congreso votan usualmente a favor de lo que propone el partido de gobierno, quien sea que esté. O sea, y no es irresponsable lo que dice usted, me parece, porque eso se ha dado tradicionalmente, que si solo hay 2, 3, 4, 5 diputados, se acuerpan a lo que dice o se replegan a lo que dice el partido de gobierno. Y eso no sé qué tan cierto sea. En algún momento, cuando se eligió una Corte Suprema de Justicia, se habló de una danza de millones, no sé si usted le escuchó, de que se pagaban hasta 20 millones de lempiras por cada voto, es decir, por cada congresista. No sé si usted escuchó eso. Lo he escuchado en repetidas ocasiones. Y eso sí sería lamentable. Cuando usted dice que el voto es caro, ¿de qué hablamos? Hace como 20 años costaba como 20 lempiras cada voto, no sé cuánto anda ahora. No, ahora prácticamente está superando los 40 lempiras. Eso es ¿Cada voto? Cada voto. O sea, cada vez que un hondureño tiene que votar y no lo hace, se están perdiendo 40 lempiras o más. Bueno, por cada voto que obtiene el partido político, además de todo lo que nos cuesta cada uno de los procesos electorales, que el reciente ha sido uno de los el más costoso de la historia, de más de 40 años desde que existen las elecciones primarias en este país. O sea que al final todo lo quieren ver como un negocio. Pues, pero el negocio no es para el pueblo hondureño, porque una de las preguntas que nos hacemos dentro de la investigación es ¿qué gana Honduras con las elecciones primarias? Tomando en cuenta que si evaluamos el proceso electoral, no digo que los resultados no son los que tienen credibilidad o no, pero sí, en definitiva, hemos dado un paso atrás en términos de legitimidad o de confianza más bien de la población hondureña hacia este proceso de elecciones generales que se aproxima. Cuando hacen este estudio y se formulan esa pregunta, me llama la atención. ¿Qué gana Honduras con las elecciones primarias? ¿Por qué lo dicen? Por el costo en sí, por el gasto que se hace y que sale del erario público. Bien, las elecciones primarias, ¿para qué son? Podemos preguntarnos, ¿para qué son? Para elegir autoridades de partidos, para elegir los candidatos de los partidos políticos, y en ese sentido es funcional para los partidos políticos. Quizás lo era hace algún tiempo, cuando se introdujo la figura, ¿no?, de las elecciones primarias, pero hoy por hoy 2.000 millones para que los partidos políticos que tienen una deuda política bastante onerosa y que no muchas veces rinden cuentas acerca de esos recursos que son dados por la deuda política, tengan que pagársele las elecciones para que elijan a sus propios candidatos, para que elijan cuando debería ser un ejercicio de partido, ¿no?, y para que elijan a sus autoridades. En ese sentido, ¿qué gana Honduras con un proceso electoral de ese tipo? Y si lo pensamos en perspectiva, por ejemplo, podríamos pensar que es un ejercicio que fortalece la democracia, en tanto que son las 3 fuerzas políticas de más arrastre, ¿no? Superando los 2 millones de votos de las personas habilitadas para votar. Podemos decir entonces que es importante las elecciones primarias, pero si vemos que luego los hondureños eligieron un candidato, pero resulta que luego cede la silla para que otro ocupe ese puesto,
a través de repente una negociación, nos preguntamos entonces qué validez puede tener un proceso electoral que en definitiva no es el que va a llevar al candidato que la gente inicialmente eligió. Por lo que usted está diciendo, yo he escuchado a muchas personas también, expertos, es que algunos recomiendan que la elección primaria y también interna, que son diferentes pero las llevan a cabo en la misma fecha, debería costearlas cada partido y no el pueblo hondureño. Con los propios fondos que obtiene de la deuda política, por ejemplo, como le mencionaba, que no necesariamente... Pero no les va a abarcar, van a decir los partidos, que no es suficiente dinero para realizar una elección primaria. Bueno, aquí han habido partidos políticos, candidatos, bueno, partidos completos o varios partidos que se han jactado de tener un gran arrastre político y que tienen una gran capacidad de autoorganización, de autogestión y de mucho voluntariado. Entonces, no digo, por ejemplo, que o no hemos reflexionado, no es que no hemos reflexionado con el rol que podría asumir el Consejo Nacional Electoral en unas elecciones primarias. Desde luego es un ente rector, organizador, que tiene todas las facultades y la expertise, o debería tenerla, para orientar este tipo de procesos, pero acompañándolos, no digamos sirviendo en bandeja de plata, que cuesta 2.000 millones de lempiras al pueblo hondureño, para un proceso electoral que a la larga nos deja un mal sabor de boca porque no estamos seguros si eso está fortaleciendo o no la democracia. Entonces lo ideal ¿qué sería? Que los partidos se financien su propia fiesta. Porque es una fiesta de cada partido. Esa es la recomendación que se hace desde la reflexión y desde el análisis del informe. O sea, la reflexión que deja y que se hace como recomendación a los partidos es que ellos se la puedan costear, la fiesta, al menos la primaria. Así es. No significa que por eso no tengan el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral en cuanto a capacitación, que ese es otro de los temas que es importante destacar. Se ha dejado de lado la capacitación de los miembros de las juntas receptoras de votos. La carrera política se ha tomado como algo que cualquiera puede hacer sin formarse, sin educarse, sin prepararse incluso para respetar las normas legislativas dentro del Congreso Nacional. Hace falta mucha educación en distintos sectores que componen las dinámicas políticas del país. Hace falta más que tecnología, porque muchas veces la tecnología, en lugar de traer credibilidad, eficiencia y transparencia en los procesos, hasta es vista cuando la institucionalidad es débil, la desconfianza es muy grande. Traer este tipo de herramientas hasta puede ser vista como otra forma más de doblarle el brazo a la voluntad hondureña. Y fíjese, como usted habla del Poder Legislativo, yo sé que estamos hablando de este informe, pero me gustaría preguntarle qué piensa de estos diputados, o de algunos diputados, no todos, pero la mayoría, a los que nunca se les ha escuchado la voz en este actual Congreso Nacional. ¿Será que no conocen de las normas legislativas? Yo no le digo parlamentarias porque aquí no hay parlamento, es un Congreso Nacional. ¿Será que no conocen las normas legislativas cuando hay que introducir una iniciativa de ley, un proyecto de decreto, un anteproyecto, una moción ya sea escrita o verbal, una manifestación verbal o escrita? Porque todas estas son normas, pero parece que las desconocen porque hay muchos que no. Sí sabemos que salieron electos, pero a veces no llegan y cuando llegan nunca hablan ni piden la palabra. ¿O será que no se las dan? Bueno, eso pasa por una necesidad de aprendizaje individual, pero también la responsabilidad que tienen los partidos políticos de formar a sus miembros, no solo a nivel ideológico, sino a nivel, como bien decía, a nivel legislativo, ¿no? En oratoria, incluso en respeto, ¿no? El conocimiento de las leyes. Muchas veces no se dan cuenta que están infringiendo la ley, pero la institucionalidad tampoco es lo suficientemente fuerte como para frenar este tipo de agresiones que muchas veces se dan con licencia y a vista y paciencia de las autoridades que poco o nada hacen hasta que la víctima decide actuar y avanzar legalmente. Parece que a veces es como desconocimiento de ambas vías,
de quien dirige y de quienes están abajo también pidiendo la palabra. Bueno, estamos hablando con la licenciada, investigadora, socióloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en un área pero tan importante porque estamos en un año electoral y han hecho este estudio. Ya regresamos aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Mucha atención, los albañiles también tienen su día, pero Cemento Bijao les trae todo un mes para celebrar a todos los héroes de la construcción con el mes del albañil hondureño, porque ellos son los que construyen el futuro de Honduras. Más información en las redes sociales de Cemento Bijao. Licenciada Yajaira Padilla, muchos dicen, por la víspera se conocerá la fiesta. Si vamos a bueno, el 29 de mayo es la convocatoria de elecciones generales. ¿Será que va a mermar esa violencia política electoral? ¿Será que se va a comportar de la misma manera el candidato o candidata? ¿O veremos algún cambio? Difícil. No podemos ver en una bolita de cristal el futuro, ¿verdad? Son tres partidos con un gran arrastre político electoral. Son dos partidos de más de 100 años, uno que conserva un voto duro, que si bien es cierto aparenta haber bajado, que se mantiene, ¿no?, como fuerza política, otro que no ve una silla presidencial desde hace algunos años, desde hace casi 2 décadas. Esta generación particularmente no sabe lo que es un gobierno, diría, liberal directamente. Sí, sí. Por lo que usted me está mencionando ahí, yo le voy adivinando perfectamente. O sea, hablando del Partido Nacional, sí tuvo una reducción con relación al 2021 y una buena cantidad de votos. El Partido Liberal desde el 2009, porque cuando hubo la ruptura del orden constitucional, no volvió. Ya casi tiene, ya pronto, 16 años ya ahora. Pronto con el otro proceso electoral llega, bueno, no sabemos cómo van a quedar los resultados, pero está rozando casi las dos décadas, ¿no?, sin volver a la silla presidencial. Y sin duda, cualquier partido que esté en el poder habrá sufrido algún desgaste, pero no es un secreto que estar en el poder también implica una gran ventaja, a pesar de ese desgaste. Ventaja en que si hago bien las cosas puede ser que la gente me respalde, porque aquí no hay que hablar de que Libre se quiere quedar, de que pues, sí, todos los partidos se quieren quedar cuando están en el poder. No hay ninguno que no quiera quedarse, todos quieren seguir, ¿cierto? Así es, todos quieren llegar de nuevo o quieren permanecer en el poder. Pero esto no es un secreto, hay montañas de libros, de autores que manifiestan cómo la estructura, los recursos del Estado tienen una línea muy delgada entre lo que hace el candidato y lo que hace el funcionario público, y cómo es percibido por parte de la población, o que no es percibida esa línea divisoria entre el candidato y el funcionario cuando está ejerciendo un cargo de elección pública y está desarrollando o ejecutando proyectos, teniendo acceso a recursos. Entonces, obviamente, siempre se tendrá una ventaja quien sea que esté en el poder. ¿Y usted considera que se acudirá de manera masiva? Porque el ensayo de las elecciones primarias, ya al final, al cierre del día, de hecho ya casi comenzando el siguiente día, es que la gente sí quería votar al final, pero después de lo que usted había dicho, de que vieron que, o sea, los motivaron más bien con lo sucedido, con este desastre electoral, a acudir a las urnas. ¿Usted cree que ese comportamiento, así como cerró esa elección, va a continuar en la elección general? ¿Que la gente va a acudir masivamente a las urnas? Bueno, en principio, cualquier situación conflictiva y violenta aleja a las personas de las urnas. Sin embargo, si las personas perciben que su voto podría hacer la diferencia, eso también podría ser contraproducente para aquellos que ejercen violencia con ese fin de que las personas indecisas, que no son afines políticamente, se mantengan alejadas de las urnas y que solo asistan a aquellas que son afines, porque a la larga las elecciones se podrían definir
por aquellos que son propiamente militantes de un partido político sin necesariamente tener la simpatía o el apoyo de la población en general o la mayoría de la población en general, porque el abstencionismo es bastante alto. Licenciada, ¿será engañosa la declaratoria de los votos que sacaron los tres partidos, tomando en cuenta que ni la mitad del padrón electoral votó? Hay otra mitad ahí que se incluyen independientes, nuevos votantes, los jóvenes. O sea, ¿será engañoso eso? O sea, si nos dejamos ir por los números y decir, ay, porque saqué esto, voy a sacar o ya voy ganando el partido, ¿será engañoso eso? Pues volvemos al tema de qué gana Honduras con el proceso de elecciones primarias. Si realmente va a traer más dudas, más incertidumbre, más desconfianza, si creemos que ponemos al conejo a cuidar las zanahorias, ¿no? Ahí prácticamente es el propio partido contando sus votos. El único, digamos, que medio de verificación o ese cruce o la rigurosidad se da cuando ya los votos llegan al Consejo Nacional Electoral y se da todo este conteo, ¿no? Estas revisiones especiales o los conteos especiales, pero prácticamente no tenemos la certeza de cuán cercano es a la realidad los votos que cada uno de los partidos políticos obtuvo. Sin embargo... En los tres partidos, ¿verdad? En los tres partidos, desde luego, porque cada uno... Era una fiesta interna y solo tenían representantes de los movimientos, pero son del mismo partido. Así es. Así es. En ese sentido, las elecciones generales son mucho más vigiladas tanto externamente como internamente dentro de la configuración de la Junta Receptora de Votos, porque está conformada por distintos partidos políticos que obviamente están defendiendo el voto de su partido, pero que sí hay una vigilancia cruzada entre actores políticos y no necesariamente en las internas que... hasta entre ellos mismos empiezan, justo quiero mencionarle, si revisamos en procesos electorales pasados, es en las primarias en donde surgen estos llamados, ¿no? Voto por voto, o todos estos eslogans que pedían la revisión de las elecciones, porque entre los mismos compañeros de partido político decían que habían sido robadas las elecciones. O sea que es como más fácil, si lo llamaríamos de esta manera, hacerse fraude en una primaria. Probablemente porque hay menos partidos políticos que vigilen el actuar de los otros partidos políticos. No digo que necesariamente eso es lo que ha ocurrido, pero hay mayores probabilidades, en tanto que no hay miembros de otros partidos vigilando que el conteo se haga de la forma correcta, que los votos se sumen de la forma correcta, que se respete la voluntad de la población hondureña. Pero es que siempre se denuncian de candidatos inflados, dicen, o que utilizaron helio para robustecerse, hablándolo en cantidad de votos. Recordemos que las elecciones primarias también han servido en muchas ocasiones para mostrar músculo político y justificar el arrastre o la simpatía popular en las elecciones generales. Entonces, nadie que no haya tenido o haya hecho que sus miembros del partido lleguen a votar por él podría justificar o podría defender mejor las elecciones generales si de entrada en las elecciones internas no acudieron la cantidad de personas que dice que tienen, ¿no? como arrastre, ¿no? Usted como investigadora, ¿qué visualiza? Si tomamos en cuenta que habrá representante de cada partido en la elección general, ¿será que esto va a hacer que se respete más el voto del elector? Que haya más confianza en el proceso, al saber que va a haber representante del Libre, del Partido Nacional, del Partido Liberal y de los demás partidos que van a la contienda. Bueno, la Junta Receptora de Votos es la primera instancia para defender la voluntad de la población hondureña. Ya cuando se da la transmisión, pues pasa a otras instancias y allá también los partidos políticos tienen representantes, quizás no todos, pero aquellos con mayor caudal tienen representantes para defender también el voto desde ahí. No significa que no hayan mecanismos para cambiar la voluntad, aparente voluntad de la población hondureña, pero que estemos hablando de todas estas dudas, de toda esta incertidumbre, de toda esta desconfianza,
Simplemente es el resultado de todos estos procesos y de todos estos actos que en el pasado han marcado unas votaciones al estilo hondureño, como lo llaman algunos, ¿no? Si habría que cambiar algo de acuerdo con esta investigación, ¿qué recomendación haría? Si habría que cambiar algo para que la historia no se repita. Bueno, nosotros hacemos una serie de reflexiones y acompañada de algún modo de sugerencias o recomendaciones. Por ejemplo, una de las principales cosas a las que debemos avanzar, digamos que son en las nuevas dinámicas electorales, que son mucho más complejas, que tienen muchos más actores, avanzar hacia una nueva ley electoral, que sea mucho más moderna, que responda mucho más a las necesidades, que venga acompañada de legalidad y legitimidad al proceso, que por ejemplo dé más independencia, que incluya más actores. El reto de ampliar o hacer estas reformas es regresarle la confianza y el respeto a la integridad del proceso electoral. Pero también incluimos, por ejemplo, la recomendación que está relacionada con la profesionalización de las instancias rectoras del proceso, ya a nivel de miembros de las mesas, de las juntas receptoras, a nivel de las instituciones, a nivel de los actores políticos. Ya basta de estos discursos de odio, de estas narrativas que incitan a la violencia, que alejan a las personas de las urnas. Hay otras formas de hacer política que no sea atacando y denigrando, proponiendo, por ejemplo, esta sociedad hondureña está ávida de una propuesta seria de gestión de empleos. Sabemos que es uno de los principales problemas del país. Quizás hace algunos años usted le preguntaba a la población hondureña cuál consideraba que era el principal problema del país y le decía que era la inseguridad. Ahora que hemos sobrevivido y nos preguntan de repente cuál es el principal problema, decimos que la economía. O desempleo. Que tiene que ver con el desempleo, ¿no? Con la economía, ¿no? Realmente. Entonces es importante que los candidatos se tomen en serio sus planes de gobierno, pero sobre todo que los hagan, porque que tengan un discurso en donde incluyan estas temáticas, si acaso no significa que tengan un plan que desarrollar, y estos son problemas urgentes de país. Es importante también que avancemos hacia una cultura de la rendición de cuentas. Es sumamente una burla para la población hondureña que a 12 días del proceso electoral la consejera presidenta haya hecho un llamado a los candidatos que todavía no habían cumplido con el requisito relacionado con el financiamiento y la creación de cuentas y todo esto relacionado con transparentar el origen de sus fondos. O sea, no siguen respetando la ley entonces, porque si no han sido transparentes para decir de dónde financiaron su campaña es porque no respetan la ley. Pero también la institucionalidad no hace respetar la ley. No aplican la ley. Porque a escasos 12 días del proceso electoral, la consejera hacía un llamado y manifestaba que las multas a las que ascendían los candidatos que no habían cumplido con estos requisitos superaba o llegaba a los 2.000 millones. ¿Cuánto nos costaron las elecciones primarias? Imagínese. Prácticamente nos están diciendo que son la solución a problemas de país, pero son incapaces de manejar de forma limpia y transparente los fondos con los que manejan sus campañas para llegar a esa silla desde la que van a decidir el destino de este país. En 30 segundos, ¿en qué concluye este informe? Este informe concluye en una serie de análisis de lo que pudimos haber evitado, de lo que podríamos mejorar, de lo que deberíamos, en lo que deberíamos avanzar, y yo no quisiera dejar por fuera una situación. Es importante ampliar hacia la representación y el respeto de la participación de la mujer. Somos más del 50% de la población hondureña y seguimos sin aprobar una ley que vaya en contra de estos actos violentos de las mujeres que están en política. Y concluimos con 5 frases o preguntas y usted me la resume en una sola palabra, lo que se le venga así, de un solo. Elecciones recientes, las primarias. Una obra con problemas de estructura. Futuras elecciones generales de este año. Incertidumbre. Violencia política y también electoral. El mecanismo de resolución de conflictos que han encontrado. Instituto Universitario para la Democracia, Paz y Seguridad.
una herramienta de información para la población. ¿Y la licenciada socióloga e investigadora Yajaira Padilla? Una servidora pública, una académica. Muchas gracias por habernos acompañado con este informe reciente. Esto viene recién salido del horno y lo hemos compartido aquí en La Palabra. A continuación se viene LTV Noticias Estelares. Buenas noches.